Este es el cuarto episodio sobre mi serie de los dictadores en versión anime, donde hablo un poco de sus historias para después traumarlo con sus ilustraciones kawaiis. Empezamos con Benito Mussolini, quien fue un periodista, militar, político y, como no, dictador italiano. Nació en la provincia de Forlì en junio de 1883. Gran parte de su vida se resume en el servicio militar, el cual intentó evitar durante años, ya que en Italia, y específicamente en aquellos tiempos, era obligatorio asistir al ejército. Pero de nada le sirvió, ya que en 1904 sería asignado a este. Al parecer no le fue tan mal, ya que fue asignado a cabo del escuadrón en la Primera Guerra Mundial, pero la explosión de un mortero terminó con su carrera militar. Luego de terminar con el servicio militar, Mussolini se sentía indignado con los beneficios que había obtenido Italia en el Tratado de Versalles. Así que decidió liderar y participar en huelgas y protestas que poco a poco ganaban más simpatizantes, creando así la milicia de las camisas negras. Estos irían a Roma en una marcha la cual marcaría el inicio del mandato del fascismo en Italia en 1922. Como cualquier otra dictadura, esta comienza bien, con relaciones que podían impulsar a Italia, como lo fue la Unión Soviética, pero después empezarían las represiones, los secuestros y los asesinatos, y debido a esto fue objeto de muchos atentados que van desde explosiones hasta disparos recibidos en la nariz, oreja y otras partes del cuerpo, pero ninguno le causó la muerte. Los crímenes más graves de Mussolini fueron la guerra de Etiopía el 2 de octubre debido a ciertos enfrentamientos entre soldados etíopes e italianos. Esta guerra le costaría sanciones económicas graves al país. Esta guerra fue el inicio de una peligrosa relación entre Mussolini y Hitler. Esta guerra sería ganada por Italia y el fascismo cada vez tomaba más fuerza y junto con él Alemania nazi eran el dúo explosivo de la Segunda Guerra Mundial. Italia le daba a Alemania armamento y soldados los cuales estarían al servicio de Hitler, pero luego de la derrota de la Alemania, Mussolini no sabía bien qué hacer. Intentó ocultarse, pero de nada le sirvió ya que fue fusilado en 1945 a la edad de 61 años. Y ahora, para traumarles un poco, esta es su representación en anime, donde se ve a Mussolini dirigiendo a la marcha sobre Roma junto con su grupo Las Camisas Negras. El siguiente dictador es el haitiano Francisco Duvalier, también conocido como Papa Doc, y este sobrenombre se debe a que era un médico y político haitiano nacido en Puerto Príncipe en 1907. Sus dotes de médicos le valieron para ser reconocido en todo el país e incluso participó en un golpe de estado fallido. En 1957 decide lanzarse como candidato presidencial y gana la presidencia por un periodo de 6 años. Esto debido al apoyo recibido por la afro-haitiana que se oponía a los mulatos y las renovaciones hechas a la tradición vudú, ya que esto es muy común en Haití, ya saben, la brujería y sus cosas. Ciertos conflictos con su país vecino República Dominicana ensució su nombre de presidente. Bueno, esto y el hecho de que era un gobierno represor que adoptó la imagen del fascismo, la manipulación de la constitución para ser reelegido de nuevo y los asesinatos y expulsiones a los opositores a su gobierno. Los seguidores de Duvalier lo veían como una divinidad altamente poderosa con su brujería, la que al parecer no usaba para bien ya que Haití se convirtió en el país más pobre de América, ocupando el primer puesto de analfabetismo y la salud pública estaba en estado desastroso. El gobierno de Duvalier terminó por su muerte en 1971, aunque de todas maneras su hijo, Baby Doc, tomó el poder hasta que fue derrocado luego de 15 años en este. Como dato curioso, Duvalier decía que la muerte del presidente John F. Kennedy se debió a su brujería, ya que Estados Unidos y Haití sufrían ciertos conflictos, y es por esto que en su representación como chica moe se ve a Duvalier con sombrero de bruja y con una bata de médico, digamos que es una fusión de sus dos pasiones. Saloth Saro, como mejor lo conocían Pol Pot, fue un dictador camboyano, genocida y el principal líder de los Khmeres Rojos, el cual era un grupo de guerrilleros que tuvo sus inicios luego de la guerra de Vietnam. Esta guerra sería el principal motivo del odio que sentía Pol Pot hacia Estados Unidos y cualquier cosa relacionada con burguesía o imperio, es decir, era un comunista totalmente radical. Pol Pot fue el primer ministro y creador de la República de Kampuchea Democrática, que actualmente es conocido como el Reino de Camboya. Una vez conquistado el poder en 1975, comenzaría el infierno de sus habitantes, ya que sus políticas comunistas eran muy extremas, porque buscaban la reubicación de la población mediante el exterminio de burgueses, y tomar Phnom Penh, lugar de comienzo de la guerra civil en Camboya, y como resultado de ello fue la desaparición de entre 1,5 millones y 2 millones de personas.
Esto quiere decir que en Camboya había una población de 7,3 millones de habitantes, mientras que 3 años después, en 1978, la población disminuyó a 6 millones, es decir, un cuarto de la población del país. Las causas de esto son diversas, como la malnutrición, los trabajos forzados y las enfermedades mal atendidas en general, pero 200.000 personas probablemente fueron ejecutadas sin juicio. Clasificado como enemigos, entre los que se contaban niños, ancianos, personas y pertenecientes incluso al mismo partido, lo cual sería un genocidio completo e incluso un autogenocidio. Pero su genocidio también incluía la posición de Vietnam, pero el país se defendería invadiendo completamente a Camboya y provocando el derrocamiento de su régimen. En cuanto a Pol Pot, se cuenta que fue prisionero de su antiguo grupo, los Khmeres Rojos, los cuales tenían bases ocultas en las selvas camboyanas. Este moriría en 1998 a la edad de 72 años, supuestamente por un ataque cardíaco, aunque se cree que pudo ser asesinado y no me extraña. Su cuerpo fue arrojado a una pila de chatarra y en su representación podemos ver una imagen muy gráfica, montañas y montañas de cráneos y su grupo cuidándolo. Algo curioso es que, según testigos, Pol Pot era una persona muy carismática y amable, pero como siempre, las apariencias engañan. Como último dictador tenemos a Jean Bedel Bokassa. Fue un gobernante de Centroáfrica y autoproclamado emperador del Imperio Centroafricano. Todo esto comprendido entre las fechas de 1966 y 1979. Bokassa nació en Bobangui, Congo Medio, se unió a las fuerzas francesas libres y terminó la Segunda Guerra Mundial como sargento mayor condecorado con la Legión de Honor. El 1 de enero de 1966, con el país envuelto en una crisis económica, Bokassa derrocó al autoritario Dacko con un golpe de estado y asumió el poder como presidente de la República y presidente del gobierno. Un golpe de estado fallido contra él en abril de 1969 fue aprovechado por Bokassa para consolidar su poder y eliminar a su principal rival del régimen militar, el coronel Alexander Banza. Bokassa tendría como ejemplo e inspiración a Muammar Gaddafi y decidió adoptar el mismo modelo político inspirado en el libio. Aprovechando la visita de Gaddafi, Bokassa decidió convertirse al Islam, cambiando su nombre a Salah Eddine Ahmed Bokassa. Todo esto no fue más que un acto calculado para asegurar ayuda económica por parte de Libia, ya que su plan personal era el de erigirse como monarca, lo cual conseguiría en 1976 porque Bokassa cambió el estatus del país de república a monarquía y declaró la creación del Imperio Centroafricano. El emperador justificó el establecimiento de la monarquía constitucional argumentando que al crear una monarquía ayudaría al país a desmarcarse del resto del continente y a obtener respeto al mundo. Y bueno, desmarcarse sí lo logró, el respeto no lo creo. Fue necesario invertir más de 20 millones de dólares en la coronación del soberano, a la que asistió el pueblo. Aunque al crearse el nuevo imperio se dijo que sería una monarquía constitucional, no se hicieron reformas democráticas de importancia y la represión a los disidentes continuó siendo muy dura. La tortura era una práctica muy extendida, incluso se dice que Bokassa en persona participaba en los interrogatorios. En enero de 1979 el apoyo de Bokassa disminuyó considerablemente después de los disturbios en la capital llevaran una masacre de civiles por parte de las Fuerzas Armadas. Un golpe de estado patrocinado por Francia condujo al fin de la monarquía centroafricana el 20 de septiembre de 1979. La república fue restaurada. Lo curioso está, ya que una vez derrocado, el dictador viajó a Libia y Muammar Gaddafi se negó a recibirle ya que no representaba ningún estado. Bokassa decidió volar directamente a París para pedirle explicaciones al presidente francés. Su avión privado consiguió aterrizar cerca de París y el gobierno francés se rehusó a cualquier contacto oficial con el derrocado emperador. Bokassa se estableció entonces en una vivienda que había adquirido años atrás proximidades de París. Fue condenado a muerte en diciembre de 1980, pero volvió de su exilio en Francia aterrizando en su antiguo país el 24 de octubre de 1986. Fue arrestado y juzgado por traición, asesinato, canibalismo y aprobación indebida de fondos estatales. Pero murió víctima de un ataque cardíaco el 3 de noviembre de 1996. Como dato curioso, tuvo 17 esposas y más de 50 hijos. En su ilustración se ve a un Bokassa brillante con su corona y su cara de ambición, un dictador bastante curioso y perturbador.
Este fue todo el video. Les recuerdo que la información mostrada no es toda la historia de los dictadores, ya que se haría un video muy largo y tedioso, al igual que las ilustraciones son simplemente para ver con otros ojos a unos personajes tan diabólicos. Pero te pregunto, ¿cuál fue tu ilustración favorita? Déjalo en los comentarios.